quienes nos interesamos por la suerte de la República, evidentemente que hemos hecho una lectura de los últimos 70, 100 años de nuestro país, con periodos cortos democráticos, con golpes de Estado, a veces cívico-militares, de lo que poco se habla, otras veces, orquestados conjuntamente con aquellos destituidos. Pero yo nunca vi una campaña tan violenta como la que se inició ya el año pasado para dos elecciones intrascendentes. La de este domingo en la provincia de Buenos Aires y la de octubre, que sí va a tener trascendencia. Pero no estamos eligiendo presidente, no estamos eligiendo la totalidad de los legisladores de ambas cámaras. Apenas en Corrientes hubo una elección que modificaba de alguna manera el mandato del gobernador Valdés, que por otra parte, nepotismo mediante, promocionó a su hermano que ganó, arrasó en las elecciones. Pero insisto, en el camino, una campaña muy violenta como esta no la vi. Y por este camino elegido, por la propia diligencia política, es muy difícil llegar a construir la república que tanto deseamos los argentinos de bien, los que laburamos todos los días. Desbordes de furia opositora en una campaña sin precedentes. La oposición probó, y yo creo que va a seguir probando, todas las herramientas que constituyen lo peor de las personas que pretenden dirimir los destinos del país. Debemos remontarnos a la semana pasada, la más virulenta, donde todo comenzó a escalarse hasta el cierre de La Libertad Avanza ayer en Moreno. Aminoró el escándalo por el extraño caso Españolo, pero el presidente de la Nación fue agredido en el conurbano y su hermana en Corrientes cuando desafiaban a los poderes locales, como si fueran dueños de esas localidades. La campaña alcanzó un nivel de violencia que no se veía desde hacía tiempo, reitero, con pedradas y patotas, con la política, por llamarle política tradicional, acorralando al oficialismo y retrotrajo varias décadas a las prácticas electorales. Blanco de esta fisura fueron el presidente y su hermana. Podés no votarlo, podés no querer su proyecto, mas no podés agredir. Usá herramientas lícitas. Las campañas eran hablando mal del opositor, o en este caso del presidente, pero yo no escuché propuesta alguna. Las agresiones provinieron de una oposición multipartidaria que en el conurbano responde al peroquirchnerismo y en Corrientes al radicalismo, donde, reitero, Juan Pablo Valdés arrasó llenando las urnas de votos y sucederá en el control de la provincia, como dije, a su hermano Gustavo Valdés. Bueno, la familia ante todo, ¿no?
La violencia política nunca es buena, pero en el presente caso tiene una virtud didáctica, diría. Revela cuánto hay en juego y hasta dónde están dispuestos a llegar quienes no admiten que se les dispute el poder. Paradójicamente, la reacción de la dirigencia partidaria contra Milei le hace el juego al presidente, porque polariza y anula cualquier posibilidad de una tercera vía moderada, innecesaria por otra parte. Es difícil votar junto a Máximo Kirchner, junto a Kicillof, y pasar por neutral. Y por eso los dirigentes que practican el consenso no abran la boca desde hace semanas, están callados, ni siquiera para repudiar las agresiones, impropia de cualquier democracia. Invocan la República y el Estado de Derecho, pero no pasan de ahí, Ninguno se juega, porque no vaya a ser que a Milei le vaya bien y después pegue un saltito para ese bando, como viene sucediendo. O al revés, le vaya mal y dispare del lugar. La lucha real es a todo o nada entre todo el arco político y los libertarios que ven la oportunidad de borrar del mapa la burocracia partidaria y se niegan a pactar con ella. Esa es la clave por la que la campaña se volvió encarnizada en 3 frentes, todos adversos al gobierno. Y cuando hablamos de gobierno, en el medio estamos nosotros, los ciudadanos. Miren, primero, este encarnizamiento se desató en los medios, con el escándalo de grabaciones anónimas a un exfuncionario que tuvo arrinconado al oficialismo durante varios días. Cuando se esperaba una arremetida final en la Cámara de Diputados a propósito de la presencia la semana pasada del jefe de gabinete Guillermo Francos, la ofensiva se diluyó. Hubo ausencia masiva en las bancas y las más duras embestidas, o casualidad, provinieron de ex libertarios. Francos finalmente salió indemne y saludando cortésmente a todos. Otra señal que el efecto españolo amainaba fue el lanzamiento de otro audio, en este caso de una conversación privada de Karina Milei. No contenía ningún indicio de corrupción, pero eso no importaba. Lo importante era alimentar a los medios con más escándalo para desplazar la violencia electoral. Es muy de manual. En el caso español, la novedad fue que el gobierno rompió el silencio y lo acusó de mentir. La demora en hacerlo había sido letal para su credibilidad. Le hizo bajar puntos de adhesión. Milei también respaldó la intervención de la justicia, aunque el juez y el fiscal se movieron con una celeridad tan infrecuente como sospechosas. Los que entienden, lo dije la otra vez, lo repito hoy, me dicen que actuaron brillantemente. Por tratarse de quienes se trata, me reservo la posibilidad de sospechar. Milei no denunció lawfare ni se declaró perseguido político, práctica utilizada aún hoy, por la presidiaria. VIP. Denunció en cambio una opereta en su contra, armada por la oposición con grabaciones ilegales de hace un año.
Hay antecedentes en la materia que favorecen esa hipótesis. Las falsas coimas del Senado, recordémoslo, la falsa denuncia contra Enrique Olivera y la campaña montada sobre la, entre comillas, desaparición de Maldonado en tiempos de Macri. Todas, o casualidad, fogoneadas por el kirchnerismo y propaladas por los medios afines a los K. En segundo escenario, que se convirtió en una ciénaga con un tufillo, con un hedor horrible, era para Milei en el Congreso. Y sigue siendo hoy día, en este momento, en la sesión que se está llevando a cabo en el Senado. Y aunque durante la semana pasada, esto no había funcionado, el Senado tenía previsto aprobar hoy, y lo va a hacer seguramente, en la sesión en curso, un proyecto que veda prácticamente el uso de DNU a quien no tenga una mayoría aplastante en ambas caras, es decir, el kirchnerismo. El propósito es demoler la gobernabilidad y por carácter transitivo el plan de estabilidad, que es la carta de triunfo de Milei. La ofensiva mediática con denuncias de presunta corrupción y en el Congreso con proyectos antiestabilidad generaron incertidumbre en el tercer escenario, el de los mercados, donde un intento de corrida al dólar por parte de los bancos fue frenado por el Ministerio de Economía, pero a un alto costo. Tanto Javier Milei como Luis Caputo atribuyeron el problema del alza de tasas estrictamente a la turbulencia o las turbulencias creadas por la oposición en campaña, y por eso entonces rápidamente vía el Tesoro hizo algo que dijo no iba a hacer: va a intervenir en los mercados hasta que esto amangüe. Caputo habló a los votantes calificados la situación como transitoria y vinculándola con el tiempo opositor de quebrar el programa económico. Y dijo, y lo voy a citar textual: cuando la gente vote, va a bajar la tasa, el riesgo país, y van a subir las acciones. Eso prometió. Hoy el riesgo país araña los 900 puntos. O sea, estamos fuera de toda posibilidad de consideración de inversión en la Argentina. Pero bueno, Caputo dice esto porque todo sirve para la campaña. Javier Milei, por otra parte, se encargó de pasar el mismo mensaje a los empresarios reunidos por el CICIPI, cuando dijo, y lo voy a citar también: cuando me presenté ante ustedes el año pasado, cierto ruido en el mercado generaba algunos grados de ansiedad. Les expliqué que el ruido no era más que eso, ruido. Y el tiempo terminó dándome la razón, dado que no nos movimos ni un centímetro de nuestro plan y todo terminó acomodándose tal cual les anticipé. Eso dijo el presidente. Ayer en Moreno, en el acto de cierre de campaña y antes de viajar a Estados Unidos, donde ya arribó, sacó los trapos al sol de Kicillof e insistió en varias oportunidades para que los bonaerenses vayan a votar este domingo. Queremos que los bonaerenses dejen de temer. Queremos que el kirchnerismo no pueda nunca más quitarle sus sueños. Necesitamos que vayan a votar y se animen a votar por un futuro distinto. No dejen que los voceros de la política les digan que son todos lo mismo y no valen nada. Votá a La Libertad Avanza para frenar a Kicillof y pintemos de violetas la provincia,
dijo eufórico, bramando prácticamente, el líder de La Libertad Avanza. El control de la economía, el superávit fiscal y derrotar la inflación siguen siendo sus fortalezas, y en las que el pueblo que las eligió aún sigue creyendo. Está golpeado, impactado, pero sigue creyendo. Esa fue y sigue siendo la estrategia del gobierno, por lo menos hasta después de las elecciones. No la cambiará, aunque los desafíos del establishment económico y político sigan escalando hasta el 26 de octubre. Ayer, en el cierre de campaña, Milei les preguntó al kirchnerismo si no tomó nota que él se agranda en la adversidad. Lo hizo en referencia a las distintas denuncias que pesan contra el gobierno, obviamente. Y cerró diciendo: hasta el 26 de octubre le pueden sumar niveles de dificultad si quieren. Desafió el presidente ayer desde Moreno claramente al kirchnerismo. Ahora, mientras tanto, amigos, el país sigue su curso y no, salvo la militancia, interactúa en esto. Es más, ni idea tiene de lo que se va a votar en la provincia de Buenos Aires, en la que insistimos, porque vuelvo a repetir, quiero que ustedes, amigos, tengan en cuenta que allí está casi el 40% del electorado, que en octubre sí va a ser una elección importante para todo el país por la renovación parcial de la Cámara de Diputados y de senadores en algunas provincias. Insisto, el ciudadano común o el de a pie, como algunos dicen, y me parece peyorativo el término, porque es como minimizar, para que entienda el ciudadano de a pie. El ciudadano de a pie entiende mucho más que ustedes, porque sufre los errores que ustedes cometen, ya sea por impericia, ya sea intencionalmente, o ya sea porque abonan a la corrupción. Insisto, entre tanto, el país sigue su curso. Y parece que la dirigencia no se enteró.